Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos nuevamente con otro de nuestros videos tutoriales. En este caso trataremos lo que es el protocolo FTP en el sistema operativo Debian versión 8, modo servidor. Y vamos a estar hablando y conociendo la configuración de lo que es el FTP, que es el File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivo, el cual nos permite de manera ya sea local o de manera remota administrar mediante la red una carpeta determinada en la cual se basa nuestro FTP para guardar archivos y poder compartir con otras personas o con nuestro grupo de trabajo. Para ello solo se necesitaría una conexión a internet activa y hacer la configuración que vamos a ver a continuación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, dentro de nuestro sistema operativo Debian, descargar los paquetes del FTP, que en este caso son los siguientes. Son dos paquetes y vamos a abrir nuestra terminal. Vamos a limpiar esto. Bien. Entonces los dos paquetes, uno es el apt get, es el comando que vamos a utilizar para descargarlo, ¿verdad? Apt get install. Ahora el paquete que es llamado pro ftp d-basic espacio pro ftp d conf, perdón, doc y le damos clic enter. Entonces nos dice, en mi caso me dice que ya los dos paquetes están en su versión más reciente, o sea, están instalados, porque ya mi sistema operativo los tiene instalado y ejecutado. Pero en el caso de ustedes, si no lo tienen, entonces comenzará el proceso de descarga de dichos paquetes. Mayormente dura de 1 a 2 minutos, dependiendo el performance de nuestra computadora. Entonces luego de esto, de que ya lo tenemos instalado, entonces vamos a proceder a configurarlo. Un puntico interesante antes de comenzar a configurarlo es que mediante se estén descargando los paquetes y se estén instalando, nos va a aparecer una ventana que nos va a pedir si queremos, en qué modo queremos instalar nuestro FTP. Para que más o menos vean esa ventana, lo voy a reconfigurar la instalación para que puedan verlo. ¿Qué ventana exacto? Esta ventana nos va a aparecer a medida que se vaya instalando nuestros paquetes, que nos dice que de qué manera queremos instalar nuestro FTP. La más recomendada es independiente, para que no nos dé ningún tipo de problema en el transcurso ni tenga errores con otros paquetes que necesiten en otro modo. Entonces le damos a independiente y terminaría la instalación. En mi caso, ya como ya lo tengo instalado, entonces ya ahí también terminó. Entonces ahora sí podemos continuar con la configuración del paquete. Entonces luego de que ya lo tenemos instalado, para poder comenzar a configurarlo, lo recomendable es siempre crear una copia del archivo de configuración original que trae el protocolo y guardarla con un nombre que podamos reconocer antes de modificar dicho archivo, porque para que funcione a nuestro gusto con nuestras especificaciones tenemos que modificar el archivo de configuración original.
Pero en caso de que ocurra un problema en el transcurso de la configuración, entonces no tenemos que reinstalar, simplemente tenemos que modificar el archivo de configuración original, que fue el que modificamos anteriormente, con la copia que creamos del archivo original, y volverá a la normalidad. Entonces para ello vamos a acceder a la ruta donde se guardan esos archivos del FTP con el comando cd. Escribimos la ruta, disculpa, todo en minúscula. Luego que estamos dentro de la carpeta ftpd, damos un ls para ver los archivos. Entonces, como podemos ver, el archivo de configuración original que trae dicho protocolo es este, proftpd.conf. Este es el que tenemos que modificar con los datos que queremos para que funcione a nuestro gusto. Pero antes de modificar dicho paquete, entonces es recomendable hacer un backup de ese paquete, una copia, que fue lo que yo hice en este caso. De ese mismo archivo creé esta copia original con el nombre de backup al final para reconocer que es una copia de esto. Entonces, para mostrarle más o menos cómo sería el archivo de configuración original, como viene sin modificar, voy a abrir entonces la copia que hice yo de este. Yo siempre utilizo el visor de texto nano. Su función es buena, es fluido y se ve muy bien. Abrimos dicho archivo. Entonces este es la copia del archivo de configuración original, el .conf, con la que viene nuestro FTP. Como vemos, trae el protocolo IPv6 encendido, el nombre del servidor no está establecido, el puerto de welcome está apagado. Aquí debajo no tenemos nombre de servidor ni de carpeta. Entonces, si bajamos un poquito más para abajo, el puerto sí lo trae bueno, que es el 21, y un poquito más para abajo el usuario que trae, eso es el usuario por defecto. Entonces todo esto tenemos que modificarlo en nuestro archivo principal. Si ya hicimos una copia como esta, entonces ya podemos modificar el original. En caso de que no sepan cómo hacer la copia, simplemente lo hacen con el comando cp, ponen el nombre del archivo original, que sería proftpd.conf, que ese es el original, el que vamos a modificar, pero antes tenemos que hacer la copia. Entonces ponemos cp, que es copy, proftpd.conf, el archivo original, y el nombre del archivo que será guardado como copia o como backup. En este caso el que yo puse fue proftpd.conf.backup para poder localizarlo. Y luego de eso le damos enter. Como ya lo tengo creado, lo tengo que darle otra vez. Entonces, luego de realizar este paso, crear la copia, si damos un ls dentro de esta carpeta, entonces nos aparecerá lo mismo que aquí: el archivo de configuración original y el archivo de configuración de backup que ya acabamos de hacer. Entonces, para que vean más o menos lo que hay que modificarle, vamos a abrir el archivo de configuración original, que ya yo lo modifiqué, para que ustedes vean los campos que hay que modificar. Uno de los primeros es la versión IPv6, tenemos que desactivársela, ya que ese no es nuestro caso. Otro es el nombre de servidor, tenemos que introducir un nombre a nuestro gusto, o como deseemos que se llame nuestro servidor FTP. En este caso yo puse FTP y el de él. Es un nombre de prueba. El tipo de servidor, la mayoría viene preconfigurado ya de standalone. En caso de no ser así, entonces tenemos que ponerlo standalone o independiente.
que es lo mismo. Otro asuntito que tenemos que modificar es aquí abajo, es el nombre de dónde se van a guardar los archivos FTP del directorio. En este caso yo le puse FTP para que en el navegador podamos entrar por ese mismo. Otro campito que tenemos que modificar es el del puerto. En caso de que no lo traigas, tiene que ser el 21, que es el puerto de FTP. Entonces aquí abajo en el usuario tenemos que colocar el usuario del servidor quien podrá entrar al servicio FTP, al protocolo. Entonces hasta esta partecita es lo que vamos a usar de manera básica para nuestro servicio FTP. Ya si ustedes necesitan algo más avanzado, entonces pueden seguir modificando algunas opciones que tenemos por aquí abajo, de contraseñas, directorios, entre otros. Entonces luego de esto le damos control O para guardar y control X para salir. Bien, luego de que tenemos entonces ya configurado a nuestro gusto el archivo de configuración del ProFTP, entonces continuamos con el próximo paso. El próximo paso sería reiniciar el servicio FTP. Podemos hacerlo mediante dos comandos. El primero sería service ProFTP de restart, clic enter y ya ahí estaría reiniciado, o el comando /etc/ init.d/ ProFTP de espacio restart, y ya ahí se reinicia el protocolo. Entonces luego de esto tenemos que indicarle entonces la dirección IP, la página web, el nombre de servidor que usaremos para poder entrar a nuestro FTP desde otra máquina, una remota, ya sea por navegador o por línea de comando. Entonces para ello tenemos que dirigirnos a esta ruta, a la ruta etc, que es donde se encuentran todos los archivos de configuración de los protocolos, y para ello damos un ls para buscar un archivo llamado host, pero como contiene cientos de archivos vamos a hacer una búsqueda más específica con el nombre del archivo y un asterisco. Entonces nos traerá todo lo que tenga ese nombre, host. Entonces dentro de los archivos de configuración que aquí vemos está host, que es el principal, host allow, que es de los permisos, de host deny, de las extensiones, y este de host copy, que fue el que yo hice de este archivo antes de modificarlo. Entonces el protocolo en sí nada más trae estos tres archivos, host allow y host deny. Entonces antes de modificar el archivo host para poder acceder al FTP, yo hice una copia. De manera original, este archivo viene de la siguiente manera: el archivo host, que es el principal, así es que viene cuando instalamos el protocolo, solo con estas opciones. Entonces tenemos que modificarlo. Para ello, entonces, luego de hacer la copia con el comando cp, como recuerdan hace unos minutos, cp, vamos a hacerlo otra vez por si no se acuerdan, cp host es el archivo original y host copy sería el archivo de backup o la copia, y luego enter. Pero ya como yo lo tengo realizado no tengo que volver a hacerlo.
Entonces, luego de que hacemos la copia, vamos a modificar el archivo host, que es el principal, con el comando nano, el nombre del archivo host. En este archivo tenemos que introducir lo siguiente. En primer lugar, tenemos que introducir debajo de estas direcciones IP del loopback, tenemos que introducir la dirección IP de nuestro servidor en el que estamos actualmente instalando el FTP, que este sería el servidor que proveerá el protocolo de FTP. Entonces aquí tenemos que ponerla. Tenemos que poner una página web donde podemos acceder a nuestro servidor. En este caso yo puse FTP Debian KDE, ustedes pueden poner la que sea, y el nombre del servidor que le pusimos cuando estábamos configurando hace poco. En mi caso fue FTP Otniel Debian. Luego de eso damos a Control O y Control X para salir. Entonces, ya que tenemos configurado esos archivos para poder acceder a ellos de manera remota, entonces vamos con el siguiente paso. El próximo paso sería ya crear una carpeta en el directorio home donde estará nuestro FTP y darle todos los permisos: escritura, lectura, modificar, etcétera. Entonces, para ello vamos a la ruta primero de nuestro directorio home con el comando cd/home, y luego que estamos en home damos un mkdir y ponemos el nombre de nuestra carpeta. En este caso será FTP server y damos enter. Ya ahí se creó nuestra carpeta. Ahora vamos a asignarle todos los permisos: chmod 777, que esto indica todos los permisos: escritura, lectura, modificar, y a la carpeta FTP server damos enter. Entonces, ya luego de esto podemos hacer nuestra prueba desde nuestra máquina cliente, ya sea Windows XP, Windows 7, no importa realmente. Entonces podemos acceder a esto desde el navegador o desde el modo comando. Vamos a verlo desde las dos maneras. Podemos ir a nuestra máquina cliente, en este caso es una Windows XP, y entrar a lo que es el command prompt. Para entrar a nuestro servidor de FTP, introducimos el comando FTP y la dirección IP de nuestro servidor de Debian. En mi caso es la 93.131. Nos pide un usuario, el que pusimos en el archivo de configuración de proftpd.conf. En este caso es bien la contraseña que utilizamos con ese usuario, y listo, estamos dentro. Dice usuario Otniel logueado, y como vemos aquí cambió de modo Windows al FTP de nuestro sistema operativo Debian. Entonces, si queremos hacer una prueba de que está funcionando realmente, vamos a crear una carpeta dentro de nuestro servidor en la carpeta documentos. Para ello vamos a la carpeta documentos. Recuerden que como estamos dentro del sistema Debian, ya utilizamos comando para Debian, en este caso cd, y damos enter. Dice que fue successful, es decir, estamos dentro de esta ruta ya. Y para crear una nueva carpeta utilizamos el comando mkdir y vamos a poner el nombre de la carpeta: prueba FTP server, y damos enter. Dice que el directorio fue creado satisfactoriamente. Si queremos confirmarlo, podemos ir nuevamente a nuestra máquina
con Debian. Luego que estamos aquí podemos dirigirnos a nuestro administrador de archivos. En este caso es el Dolphin. Vamos a nuestra carpeta de Home o escritorio. Con documentos, ¿verdad? Con documentos que lo creamos. Y aquí está la carpeta. Prueba FTP Server. Que fue la que creamos desde nuestra máquina de cliente Windows. De manera línea de comando. Entonces, para hacerlo de manera gráfica, volvemos a nuestra máquina cliente, cerramos aquí, abrimos el navegador, tenemos que tener conexión a internet, introducimos el comando ftp // la dirección IP de nuestro servidor 2.21, que es el puerto del FTP. Si damos clic enter, nos tiene que pedir la confirmación para poder loguearnos, el usuario que le dimos acceso, con Hotmail, introducimos la contraseña y listo. Entonces deberíamos acceder a lo que es al FTP. Si vamos a la carpeta documentos, aquí está la carpeta FTP Server que creamos después. Si queremos la podemos eliminar. Entonces, si lo hacemos, volvemos a nuestra máquina Debian y vemos que ya aquí no está. Como ven, ya se fue la carpeta prueba FTP Server. Entonces, esto quiere decir que nuestro protocolo FTP está en funcionamiento correcto y bien configurado. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo implementar el FTP mediante scripts. Ya lo vimos mediante modo gráfico, modo por línea de comando o CLI en buen funcionamiento. Entonces ahora vamos a ver por medio de script cómo crear script para el FTP, ya sea para el backup, para las descargas o para las subidas. Son tres tipos de script los que vamos a estar configurando en este video. Vamos a empezar con el script de backup. Para ello tenemos primero que configurar o crear una carpeta, ya sea en escritorio, en documentos, donde queramos, donde se guarden todos estos archivitos de configuración de los scripts. Para ello nos dirigimos a la ruta cd etc home también escritorio. Me faltó algo. Todo va en virus. Entonces luego que estamos aquí en escritorio, utilizamos el comando ls-l para ver las carpetas que hay creadas. Dice que en total hay 4. Entonces ahora vamos a crear una nueva carpeta. Esta carpeta se llamará backup ftp.datos, para ponerle un nombre cualquiera. Entonces utilizando el comando mkdir ponemos backup ftp.datos, le damos enter. Si damos otro ls-l, entonces aquí está nuestra carpeta ya creada en el escritorio. Lo siguiente sería darle todos los permisos a esa carpeta, chmod 777, y el nombre de la carpeta, backup ftp.datos, y enter. Listo, ahí tiene todos los permisos. Entonces luego que damos todos los permisos, ya podemos crear el script.
con el mismo nombre de la carpeta que acabamos de crear. Sería con el editor de texto, en este caso Nano, backup ftp.datos con la terminación sh, que es lo que indica que es un script. Damos enter y nos abre el editor de texto. Entonces el script de backup lo pueden buscar en internet, lo voy a dejar en la descripción del video o donde lo consigan, pero ya yo lo tengo aquí por aquí previamente creado, que es este de aquí arriba. Entonces esto que está aquí lo copiamos hacia allá y le damos a pegar. Como vemos, toma la forma de un script. Inmediatamente pegamos. Vemos aquí la ruta del shell. Con el comando echo introducimos algún mensaje que queramos que muestre la pantalla al momento de abrirlo. En el bar 1 ubicamos la ruta del usuario en el que se usará el script. Y en el bar 2 indicamos la carpeta en la que se guardará. En este caso es documentos. Aquí vemos el date, o sea la fecha en que ejecutaremos el script, que eso lo vamos a cambiar más adelante, y la ruta en la que se encontrará dicho script. Dice .tar.gs para que sea de manera comprimida. Ya luego que tenemos esto modificado con el nombre de nuestro servidor y todo, entonces le damos a control O para guardar y control X para finalizar. Y listo. Ya tenemos aquí el primer backup ftp.datos.ssh creado. Eso quiere decir que ya tenemos el script de backup en funcionamiento y listo. El próximo sería el script de subir al FTP, que ese sería con el comando put, que tendríamos que crearlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Antes de seguir con el otro script, vamos primero a poner en ejecución este y ver su funcionamiento, el que acabamos de crear. Para ello utilizamos el comando sh del script, este nombre que tenemos aquí, lo copiamos y lo pegamos aquí en el comando y le damos enter. Como vemos, ahí se está ejecutando el script de backup de la carpeta documentos en nuestro FTP. Entonces, para ver esto de funcionamiento, que fue lo que hizo, vamos aquí a nuestro administrador de archivos, vamos a la carpeta escritorio y dentro de ella vemos una carpeta llamada backup ftp datos, que esa fue la que creamos, ¿verdad? Entonces, dentro de la carpeta de escritorio vemos un archivo llamado backup ftpdatos.sh, que ese fue el script que creamos y le dijimos que se guardara en esta ruta. Y esta que dice backup es el backup de la carpeta documentos, que fue la que le indicamos aquí en el script para la cual se haría el backup, que este es el que está aquí. Entonces, como vemos, el script está en funcionamiento. Entonces, ya que tenemos el script de backup funcionando, ahora sí podemos hacer el script de subida, que este lo vamos a hacer de una forma similar, parecida al script de backup, con algunas modificaciones que les mostraré. Para ello vamos a crear un nuevo archivo de script con el comando nano.
y nano. Vamos a poner subida ftp.datos y damos enter. Luego que estamos dentro del archivo, buscamos nuestro script que ya tenemos creado, copiamos el script y lo pegamos dentro de la terminal y listo. Recuerden que el archivo script siempre lleva .sh al final para que se guarde como script. Luego pegamos nuestro script que tenemos en el blog de notas, y con estas modificaciones o diferencias al script de backup, aquí tenemos que indicarle cuál es la IP del host del FTP, el usuario con el que vamos a loguearnos y las contraseñas que usaría en la ruta donde están guardados esos archivos, y el tiempo de espera o de dormir, que es 3. Entonces, para subir los archivos sería con el comando put, el cual nos permitirá poder subir los archivos. Para guardarlo, entonces damos control O, enter y control X para cerrar. Luego de esto vamos a poner el comando de funcionamiento con sh subida ftp.datos.sh. Entonces, como vemos, nos dice que se conectó y se autentificó al servidor FTP y que la subida ha sido satisfactoriamente hecha hacia este servidor. Vamos a entrar un poquito aquí. Entonces, en otra ocasión, si queremos subir algo al servidor logueados desde el FTP, como hicimos ahorita desde nuestra máquina cliente, simplemente utilizamos el comando put más el nombre del archivo con todos los detalles que tenga, punto, coma, todo debe ir en este nombre, y luego enter, y así podemos subir a nuestro servidor FTP. Entonces ahora vamos a crear una carpeta para ese script de subida. Vamos a ver el comando mkdir, la carpeta sería subida ftp.datos y le damos enter. Luego a esa carpeta vamos a darle todos los permisos, chmod 777 y listo, tiene todos sus permisos. Entonces solo nos resta hacer el script de descarga, ya que tenemos el de subida realizado. Para ello vamos a crear un nuevo script con el comando nano descarga ftp.datos.sh de script. Damos enter, nos abre el editor de texto, buscamos nuestro script de bajada, copiamos y pegamos dentro de la terminal. Luego de que tenemos esto copiado, hacemos lo mismo. En este caso, introducimos la IP del servidor donde está nuestro servidor FTP. Vamos aquí, 93.121, el usuario, la password y la ruta, que sería backup ftp.datos. Y listo, damos control O, enter y control X. Vamos a crear una carpeta llamada mkdir, el comando, ¿verdad? Y la carpeta va a ser llamada
descarga ftp.datos. A esa carpeta vamos a darle todos los permisos. Y listo. Luego de aquí ponemos el script a ejecutar con el comando sh y el nombre del script. Entonces, luego de tener ya configurado los 3 scripts y en funcionamiento, o sea, está en el modo corriendo, ¿verdad? Lo que nos falta es asignarle a estos scripts funciones o cuándo van a ser ejecutados, que fue lo que no modificamos en el archivo de texto de los scripts. Para ello utilizamos el comando cron tab -e. Me faltó algo, ¿verdad? La ruta, hay que especificar mejor la ruta. Vamos a seleccionar 1 y enter. Entonces aquí en esta pantalla lo que tenemos que modificar es, como nos muestra este ejemplo, en los minutos, las horas, si es el domingo, lunes, en diferentes días, si lo queremos actualizar, el mes, el día. Para ello vamos aquí y ponemos en minutos, ponemos 10 y en horas ponemos 5 para que lo haga a las 5 y 10 del día 16 y luego introducimos el comando que ejecutará ese script. En este caso, este script sería el de backup. Ponemos sh backup ftp.datos.sh. Entonces lo que le estamos diciendo es, mediante esta configuración de este script, es que a las 5 y 10 se ejecute ese backup. Entonces le damos a la control O para guardarlo y control X para salir. Entonces si queremos editarlo bien, tenemos que terminar aquí y poner un signo que nos faltó, signo de número. Entonces le damos luego, ya ahí después que ponemos el signo de número, le damos control O, guardar y control X para salir y listo. Para ver entonces esos archivos, utilizamos el comando cron tab -L y aquí vemos ya el archivo que acabamos de configurar con los datos que introducimos y el script. Eso lo tenemos que hacer con los 3 tipos de script. Ya lo hicimos con el de backup, entonces hacemos el mismo paso pero con el script de subida y de bajada que ya habíamos creado. Entonces eso fue todo por este video. Les voy a dejar los scripts en los comentarios para que sea más fácil. Entonces esperamos que le haya gustado el video, que le haya sido de ayuda en algún momento, y que si les gustó entonces le den clic me gusta y se suscriban al canal si así desean, para continuar viendo más tutoriales y estar al tanto de otros tutoriales que vendrán por ahí para el servicio de ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.